Bendiciones, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien y bueno, pues en esta ocasión vengo a traer una enseñanza acerca de la experiencia del nuevo nacimiento. Amén. Pero antes de otra cosa quiero empezar orando, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que me permite el Señor de llegar hasta tu casa. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Bendícelos ahí donde ellos están. Bendícelos, prospéralos, Padre, y que el Espíritu Santo venga a traer una revelación de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús yo los bendigo desde este lugar, Señor, y declaramos que los cielos se abren y que viene un espíritu de revelación y sabiduría para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de la experiencia del nuevo nacimiento. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado esta palabra, nacer de nuevo. Y la idea de esto es saber si hemos nacido de nuevo o cuáles son las características para nacer de nuevo. Y quiero empezar con lo siguiente. Hoy vamos a aprender en qué consiste la experiencia del nuevo nacimiento y cuál es la diferencia con el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a empezar con lo siguiente. Mire, algo bien interesante, bien importante que vamos a aprender. En el Antiguo Testamento solo había expiación de los pecados. Yo no sé si usted te recuerdes que en la Biblia, en el libro de Levítico, vemos cómo el Señor manda que llevaran un chivo, ¿verdad? Un chivo expiatorio, dice la Escritura, y todos los pecados caían sobre ese animal, y dice la palabra que ese animalito llevaba todos los pecados del pueblo y era enviado al desierto para que se muriese ahí. Entonces, esta palabra, ¿verdad? La palabra expiación de pecado, escucha, esta palabra describe la acción de cubrir. La palabra expiación significa cubrir, está cubriendo un pecado, algo que se hacía una vez al año sacrificando animales. En cambio, Jesús vino a redimir. Quiero que ponga atención en esas dos palabras. Una cosa es expiar pecados y otra cosa es redimir. Amén. Entonces, ¿qué vino? En el Antiguo Testamento era cubrir, era expiar los pecados. En el Nuevo Testamento es redimir los pecados. Y mira esto, la palabra redimir significa borrar. Y me encanta cómo esta palabra redimir, su significado profético es algo hermoso. Escuche esto, un redimido. Vemos que en aquel tiempo cuando vendían los esclavos, algún esclavo podía ser comprado por alguien, por un caudillo, por un libertador. Lo compraba y lo ponía, escuche lo que le voy a decir, lo ponía en libertad. Yo te compraba a ti como esclavo, pero también te dejaba libre. Y me encanta esto porque la expresión del esclavo ahora era de agradecimiento. Y él decía, no me voy, sino que me quedo, quiero seguirte, ahora soy tu esclavo, pero por agradecimiento. Y cuando Jesús vino al mundo, él vino no a expiar pecados, vino a redimirnos de los pecados, y lo más hermoso de esto es que él vino a salvarte a ti y a mí, y por agradecimiento tú y yo estamos en este lugar dando la gloria al Señor. Amén. Entonces, mire esto. Redimir significa, dijimos, borrar algo por completo. También significa cancelar, liberar y perdonar de una vez y para siempre. En Hebreos 9:12 vemos que el perdón de pecados es para siempre. Entonces, mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno, escuche esto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Algo bien importante que nosotros tenemos que entender es lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, una cosa es que tú seas seguidor de Jesús y otra cosa es que tú estés en Cristo. Porque una persona que está en Cristo es una nueva criatura. Amén. Entonces dice que las cosas viejas pasaron. ¿Cómo me doy cuenta o cómo sé que de repente algo no está bien en mi vida? Porque las cosas viejas siguen estando presentes. El viejo carácter, las viejas emociones, esa persona que estaba viciada en algún pecado. Si vemos que no lo hemos dejado, ciertamente esas cosas aún no han sido nuevas. ¿Por qué? Porque no estoy en Cristo.
Una cosa es pertenecer a la iglesia o venir a la iglesia, y otra cosa es parecerme a Cristo Jesús. Amén. Y eso, ¿cómo lo hacemos? A través, escuche esto, eso lo hacemos a través del nuevo nacimiento. Entonces, ¿por qué hay cristianos no transformados? Mire qué interesante pregunta. ¿Por qué hay personas cristianas que no son transformadas? Porque, escuche esto, porque le dicen que no a Dios. En el momento que el Señor quiere cambiar, transformar y liberar todas las áreas de nuestra vida, muchas de las veces le decimos que no al Señor en alguna área, ya sea en nuestro carácter, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en la economía, es más, ya sea en la misma forma de morir a nuestro propio yo, le decimos, no, Señor, déjame seguir como estoy. Entonces ahí viene un problema, porque en el momento que no nacemos de nuevo, la santidad de Jesús en nosotros, escuche esto, nos lleva a odiar lo que Él odia. Ponga atención, si lo voy a repetir de nuevo, en el momento que nacemos de nuevo, en el momento que tú y yo decimos sí al Señor y nacemos de nuevo, la santidad de Jesús en nosotros nos lleva a odiar lo que Él odia. En otras palabras, lo que mucha gente conoce como el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Temor de Dios es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece. Entonces, mire esto. Él no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado. Dios ama al pecador, pero no tolera el pecado. Y es algo que la iglesia tiene que entender el día de hoy. Una cosa es aceptar a la gente y otra cosa es tolerar lo que hace. Amén. Entonces, si yo he nacido de nuevo, yo no puedo tolerar lo que está mal. Dice la palabra que nosotros tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que decir la verdad, no comprometer la verdad. Una persona que ha nacido de nuevo es alguien que no compromete la verdad. Y mire esto. ¿Cómo funciona eso? Bueno, Dios nos va revelando cosas Dios nos revela cosas que debemos cambiar. Pero escuche esto, pero a nosotros nos toca decirle que sí a Dios, que estamos dispuestos a cambiar y Él nos da fuerza para cambiar en esas áreas. Entonces de repente tú te encuentras que mucha gente quiere cambiar y Dios dice, yo quiero cambiarte, yo te voy a cambiar. Pero ¿cuál es el problema? Que no queremos dejar nuestra vieja manera de vivir. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 12:2, renovaos el espíritu de vuestro entendimiento. Amén. Lo que primero tiene que ser renovado es el espíritu de tu entendimiento. Y mira esto, Jesús no solo hizo expiación de pecados, sino que al habernos redimido de ellos, nos transformó en nuevas criaturas por la palabra y por el espíritu. ¿En qué momento nosotros somos hechos nuevos? Por la palabra y por el espíritu. Ningún hombre puede recibir perdón o remisión de pecados a menos que se haya arrepentido. Por eso lo primero que nosotros tenemos que hacer al momento de acercarnos a Cristo es arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el hombre no puede recibir perdón de pecados ni remisión de pecados a menos que no haya un verdadero arrepentimiento. Esa es la razón por la que algunos siguen en pecado, porque no se han arrepentido genuinamente. Amén. Si usted, escuche esto, si usted realmente se arrepiente, el siguiente paso, escuche lo siguiente, lo guiará a morir a su vieja naturaleza. Cuando nosotros hemos muerto a nuestros pecados, nos hemos arrepentido genuinamente, lo que viene ahora es morir a mi vieja naturaleza. Es decirle al Señor, he aquí, haz conmigo lo que tú quieras. Amén. Mire qué importante es esto. Ahora, ¿qué significa nacer de nuevo? Escuche lo que le voy a leer. Juan capítulo 3, versículos 5 al 6 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Significa lo siguiente, significa que todo lo malo que hemos heredado debido a la caída del hombre, ¿verdad? Es perdonado. Todo pecado que hayamos hecho en el desconocimiento de Dios es borrado. Amén. Es removido, es quitado de nuestro historial, de nuestro récord espiritualmente hablando, ¿verdad? Somos santificados y justificados por la sangre de Cristo Jesús. Ahora tú delante de Dios eres santificado, eres redimido
no por tus fuerzas, sino por el sacrificio de Cristo Jesús. Espiritualmente quedamos tan limpios como si nunca hubiésemos pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús es la que nos limpia. Y cuando el Padre nos mira, lo que el Padre ve es la sangre de Jesús. Amén. Entonces yo tengo que entender que en efecto nuestro espíritu queda alineado al corazón del Padre. Y es bien hermoso esto, porque cuando nosotros entendemos que el nuevo nacimiento radica, número uno, en arrepentirme de todos mis pecados, decirle sí al Señor para que yo pueda morir a mi vieja naturaleza y nazca un nuevo hombre, un hombre conforme a la voluntad de Dios. Ahora, el nuevo nacimiento, con el primer nacimiento, escuche esto, que es natural, ¿verdad? Arrastramos defectos que vienen de familia. Mucha gente ha dicho en lo personal, aquí en México, se ocupa mucho el modismo de decir de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Eso significa que como es el papá, es el hijo. Entonces de repente nos automaldecimos o la gente automaldice. ¿En qué momento? Cuando la gente dice te pareces a tu papá de borracho, te pareces a tu papá de mujeriego o te pareces a tu mamá. Entonces, ¿qué pasa? Estamos acarreando ciertos defectos que vienen de familia. El nuevo nacimiento, escuche, que es en el espíritu, es un milagro espiritual y es algo hermoso. Le voy a decir por qué. En ese segundo nacimiento no hay defectos. En ese segundo nacimiento no hay culpabilidades. En ese segundo nacimiento no hay pecados. Dios corta el cordón umbilical que nos mantiene atados a la línea sanguínea de nuestros padres y nos conecta a la línea sanguínea de Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y me encanta esto porque nosotros entendemos que el nuevo nacimiento tiene que ver con conectar mi espíritu al de Jesús. Amén. Entonces, escuche lo que le voy a decir. Quiere decir que si, por ejemplo, hay alguna enfermedad arraigada, producto de un pecado de nuestros antepasados, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que legalmente es arrancado de raíz y es expulsado de nuestra vida. Por lo regular, cuando la gente va al doctor, el doctor pregunta, ¿tienes algún familiar con una enfermedad hereditaria, diabetes, hipertensión, cáncer, problemas del corazón? Y tú puedes decir a lo mejor, sí, mi papá tenía diabetes, tenía cáncer, tenía eso, tenía aquello, y ahora ellos te predisponen para que tú también lo tengas. Lo que la gente no sabe es que cuando tú llegas a Cristo, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Puedes decirlo conmigo, todas las cosas son hechas nuevas. Mis pecados, las enfermedades del pasado son arrancadas de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, pero para experimentar esto, necesitamos que la obra de la cruz se cumpla en nosotros. Tenemos que entender ahora, quiero que tengamos esto en cuenta. Escuche esto, porque puede suceder cuando el enemigo lo ataque con alguna enfermedad, una atadura espiritual o alguna tentación para pecar, debe saber que ese ataque proviene de afuera y ya no está ligado a su vínculo familiar. ¿Cómo debe de actuar usted? ¿Usted ya recibió a Cristo? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Está dándose cuenta que tiene nuevo carácter? ¿Es una nueva persona? Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo lidiar cuando viene un ataque del enemigo? Bueno, esta es la respuesta bíblica. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Me encanta esto porque dice someteos a Dios. La palabra someternos es bien importante. El sometimiento es estar bajo el cuidado, es tener un corazón enseñable. Amén. Entonces, cuando yo me someto a Dios, resisto al diablo y el diablo huye de nosotros. Si alguna vez te has preguntado, ¿el diablo a qué le tiene miedo? Déjame decirte que el diablo le tiene miedo a una persona, escucha esto, que se somete a Dios, que resiste a él, porque él no puede hacer absolutamente nada en ese lugar. Amén. Entonces, el poder del nuevo nacimiento radica en que todo es hecho nuevo. Y esto me fascina a mí, porque ¿cuántos de nosotros no quisiéramos tener de repente un reseteo en nuestra vida?
que todo lo malo quedará atrás, las deudas, los errores, las malas experiencias, las malas vivencias fueran quedadas atrás. Bueno, con Cristo se puede hacer. Con Cristo hay la oportunidad de que todo sea nuevo. Amén. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es increíble porque todo es hecho nuevo. Tu carácter, tu familia, todo lo espiritualmente hablando es hecho nuevo. Entonces, mira esto. ¿Tuvo Jesús que nacer de nuevo? Yo hago la pregunta. ¿Tuvo Jesús que nacer de nuevo, sí o no? Y mire lo que te voy a leer en Lucas capítulo 1, verso 34 al 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Como hombre, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y nació con una naturaleza humana, pero una naturaleza santa. Jesús estuvo conectado con el Espíritu Santo durante su vida aquí en la tierra, desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección. Por lo tanto, escuche esto, podemos afirmar que Jesús no tuvo que nacer de nuevo, simplemente tuvo una vida santa y sin pecado. Amén. Cuando nacemos de nuevo, escuche lo que le voy a decir, nacemos del Espíritu, tal como nació Jesús. Amén. Se lo vuelvo a repetir. Cuando nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu, tal como Jesús nació. Entonces, mire esto. Después del aliento de vida por el cual fuimos formados, ¿verdad? Por el cual nacemos del vientre de nuestra madre, cada creyente recibe de Dios el aliento para ser hijo de Dios. El primer aliento es el nuevo nacimiento. Ese aliento nos hace nuevas criaturas, nos hace salvos porque somos ahora hijos de Dios. Vamos, escuche esto, vamos al cielo y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. El segundo nacimiento, escuche esto, nos empodera para ser testigos de Jesús. Si tú no has nacido de nuevo, no puedes ser testigo del poder de Dios, no puedes ser testigo de Jesús. Y te voy a dar un ejemplo de esto. En estas fechas de Semana Santa, mucha gente sale a las procesiones, mucha gente habla de Jesús, de la resurrección, pero muchas personas no conocen a un Dios resucitado. Pero si tú que has recibido un milagro, has recibido algo de parte de Dios, sabes y entiendes que Jesús está vivo porque Él hace milagros hoy también. Amén. Entonces, mire esto, yo tengo que nacer de nuevo para ser testigo del poder de Dios. Ahora, hay una pregunta bien importante que tenemos que tomar en cuenta, y es la siguiente: nacer del Espíritu contra ser bautizado en el Espíritu. ¿Cuál es la diferencia en estas dos? La diferencia entre nacer del Espíritu y ser bautizado en el Espíritu radica en la calificación o aprobación que nos da el aliento de Dios. Y se lo voy a empezar a explicar. Nacer del Espíritu, escuche esto. Nacer del Espíritu nos califica para entrar al reino. Cuando nacemos de nuevo, nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra naturaleza son transformados. Juan capítulo 3, versículo 3 dice: respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo poder nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, escuche esto, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido
del Espíritu. Ahora, ser bautizado en el Espíritu es algo muy diferente, porque el ser nacido del Espíritu nos califica para caminar en lo sobrenatural. El nacer en el Espíritu nos califica para caminar en señales, prodigios y maravillas. No hay escritura que afirme que Jesús no hizo milagros antes de ser bautizado en el Espíritu. Es más, cuando nosotros vemos la palabra, vemos que Jesús, desde el que nació hasta la edad de 29 años, Jesús nunca hizo un milagro. Jesús nunca hizo resucitó a alguien en ningún momento. Pero cuando Él fue bautizado, cuando los cielos se abrieron, cuando el Espíritu Santo vino sobre de Él y fue bautizado en el Espíritu, vemos que comienza su ministerio. Empieza llamando a 12, comienza a sanar a gente, comienza a liberar endemoniados. Jesús empezaba a enseñar, a predicar, a sanar y a liberar. ¿Por qué? Porque el nacimiento, el ser bautizado en el Espíritu, te empodera para caminar en lo sobrenatural. Amén. Entonces, Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre de él, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En Lucas capítulo 4, versículo 14 al 15 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿Cómo volvió Jesús? En el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Mire qué hermoso. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder. ¿Cuándo vas a recibir poder? Cuando venga el Espíritu Santo sobre tu vida. En el momento que recibas el Espíritu Santo, vas a recibir poder. Diga conmigo: voy a recibir poder. ¿Qué vas a recibir? Poder. Ahora mira lo que te voy a decir. Jesús había nacido del Espíritu, pero no pudo ser testigo con milagros y poder hasta que fue bautizado. Y es bien importante esto. Mucha gente hoy en día no se quiere bautizar. Yo pregunto, si Jesús se bautizó, ¿por qué tú no lo harías? Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia en nacer del Espíritu y ser bautizado en el Espíritu? Sencillo. Nacer del Espíritu nos califica para entrar al reino. Cuando nacemos de nuevo, nuestro corazón, nuestro carácter y nuestra naturaleza son transformados. Cuando soy bautizado en el Espíritu, nos califica para caminar en lo sobrenatural de Dios. Amén. Con milagros, señales y maravillas. Aleluya. Mire qué hermoso. Jesús nació del Espíritu, pero en el Jordán fue bautizado en agua y en el Espíritu Santo. Mire qué hermosa revelación. Jesús nació del Espíritu, pero en el Jordán fue bautizado en agua y en Espíritu Santo. ¿Por qué no podemos testificar sin el bautismo del Espíritu Santo? Mire lo que le voy a decir, porque su poder es el único que nos da la capacidad de probar que lo que decimos es verdad. Si nosotros no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, no hemos sido testigos del poder de Dios, no podemos testificar de lo que no hemos visto. En Marcos capítulo 16, versículos 16 al 18 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, escuche bien aquí, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, somos ungidos con una capacidad y un poder divino para hacer cosas imposibles. Amén. Para lo que el médico es imposible, una persona llena del Espíritu Santo, bautizada en el Espíritu Santo y que ha nacido de nuevo, puede testificar, porque al orar dice la palabra que los enfermos sanarían. Amén. Mire qué tremendo es esto. Tristemente, la mayoría de las denominaciones cree que la experiencia del nuevo nacimiento es para una sola vez. Y mire lo que le voy a decir.
pero no en el bautismo del Espíritu Santo. Esas personas nunca podrán ser testigos de Jesús ni demostrar su poder para hacer milagros. Todo lo que Jesús hizo en su ministerio mientras estuvo aquí en la tierra fue ungido y fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Jesús no hacía nada si no era por medio del Espíritu Santo. Él escogió, vivió bajo las restricciones de un hombre y como tal fue ungido con el poder del Espíritu Santo para abrir los ojos a los ciegos, para levantar muertos, para caminar sobre las aguas y muchas cosas más. Ahora, todo aquel que recibe el Espíritu Santo, escuche, tiene la misma capacidad, el mismo potencial y habilidad de hacer lo mismo que Jesús hacía. Solo tiene que ser ungido por el Espíritu de Dios, tal como Jesús fue ungido. Amén. Juan capítulo 14, versículo 12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, dijo Jesús, las obras que yo hago, él las hará también. Tú las harás también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Qué hermoso es saber y conocer que Jesús nos delega autoridad, nos delega poder cuando hemos nacido de nuevo y somos bautizados en el Espíritu Santo. Jesús, escuche esto, no hizo nada sobrenatural hasta que fue bautizado en el Espíritu Santo. Por eso es que hay mucha gente que lleva años en la iglesia, años en la misma iglesia, hablando de un Dios vivo, de un Dios real, pero nunca ha visto un milagro, nunca ha visto nada, porque no son testigos del poder de Dios, porque lo que esa gente requiere y necesita es ser bautizado en el Espíritu Santo. Y mire qué hermoso, vamos a concluir con lo siguiente: todos los hombres y mujeres nacimos en pecado, por eso necesitamos nacer de nuevo del Espíritu. Para esto debemos arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar de mente y someternos al proceso de limpieza del Espíritu Santo. Pero la obra y el plan de Dios no termina ahí. Él quiere empoderarnos a cada uno de sus hijos. Amén. Escuche esto. Ese poder que viene es un poder sobrenatural para sanar, para liberar, para restaurar, echar fuera demonios y, lo más importante, extender su reino aquí en la tierra. Eso solo es posible si somos bautizados en el Espíritu Santo. Ese es el desafío. Mire, esto es un desafío que Dios nos presenta el día de hoy. Y usted que me está viendo, que ya recibió a Jesús y está en el proceso de ser un nuevo miembro, ¿verdad? Creciendo hacia adentro. Escuche esto. Usted tiene que tener la convicción en su corazón de que necesita el Espíritu Santo, que se ha arrepentido de sus pecados. La pregunta que yo le hago es la siguiente: ¿está dispuesto a someterse al proceso de limpieza del Espíritu Santo? Hoy es el tiempo de dar un paso más y comprometerse en este proceso. Amén. Una persona que ha nacido de nuevo tiene que ser engendrada primeramente en el Espíritu. Dios es el que te va a dar vida nueva. Pero también, eso lo vamos a ver más adelante, el apóstol Pablo dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Mire qué tremenda palabra. Un hombre sufriendo dolores de parto. ¿En qué momento? Cuando nosotros engendramos hijos espirituales, tenemos que engendrar en ellos a Cristo, dice la palabra. Amén. Entonces, pero primeramente lo más importante es ser engendrados en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que quiero orar por ti en este día, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé sabiduría y entendimiento para que esta palabra venga a ser una revelación para tu vida. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y nos vemos la próxima semana en nuestra siguiente lección. Que Dios te bendiga. Hasta luego.